¿Y cuándo voy a aplicar el método de integración por partes? Bueno, vamos a aplicar este método cuando obviamente ni las propiedades ni simplemente la aplicación de la definición o el método de sustitución no me permite resolver la integral, ¿sí? Pero previamente a ver cómo aplicamos el método, vamos a ver que es el único método que aplica fórmula para poder encontrar la solución, es decir, esa función primitiva de la integral. Y vamos a partir de un concepto que estudiamos cuando estudiamos el diferencial de una función. Si ustedes recuerdan, cuando estudiamos diferencial de una función, después vimos cómo era el diferencial de una suma o resta de funciones y el diferencial de un producto de funciones. Y si ustedes recuerdan, cuando teníamos que diferenciar un producto de dos funciones, para encontrar la expresión del diferencial de un producto donde tanto u como b son funciones de una única variable independiente, aplicamos el mismo concepto que derivada de un producto. Si ustedes recuerdan, cuando derivábamos un producto era derivada de la primera función por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Esa misma conceptualización ahora la aplicamos al diferencial, porque si ustedes recuerdan, por definición de diferencial de una función, el diferencial de una función era igual a la derivada de la función por el diferencial de la variable independiente. Por lo tanto, entonces, si tengo que diferenciar un producto, aplicábamos, y lo hemos visto y lo hemos dictado, que para diferenciar un producto era igual al diferencial de la primera función por la segunda sin diferenciar. Por lo tanto, nos va a quedar b por diferencial de u más la primera sin diferenciar por el diferencial de la segunda. Muy bien, partiendo entonces del concepto del diferencial de una función, vamos ahora a ver cómo resolvemos si yo quisiera ahora integrar esta expresión. Es decir, quiero hallar la integral del diferencial de un producto de funciones. Y entonces voy a integrar el primer término, pero para que la igualdad no se modifique, tendré que integrar el miembro derecho de la igualdad. Pero fíjense que en el miembro derecho tengo una suma de dos términos. Y habíamos visto por la propiedad o método de descomposición de la linealidad del signo integral, que el signo integral es distributivo respecto de la suma y la resta, puedo aplicar entonces la distributividad del signo integral a cada término de la suma. Muy bien, fíjense ustedes que si nosotros miramos ahora el miembro derecho de esta igualdad, habíamos visto cuando vimos las propiedades de la integración que la integral del diferencial de una función podíamos simplificar el signo integral y diferencial, y si ustedes recuerdan, el resultado de esta integral era la primitiva x más c. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, resolver una integral significaba encontrar una función llamada primitiva cuya derivada figuraba bajo el signo integral, y la derivada de esta función es 1, porque la derivada de x es 1 y de este término con una constante es 0. Por lo tanto, es lo que figura bajo el signo integral. Por eso podíamos cancelar cuando tenía el diferencial de la integral o la integral del diferencial. Por lo tanto, si nosotros miramos este primer miembro de la igualdad, tengo justamente exactamente lo que tengo aquí. Por lo tanto, puedo cancelar el signo diferencial e integral. Y me va a quedar entonces que la primitiva del diferencial de un producto de funciones va a ser igual, obviamente, al producto de las funciones, en este caso, u por b. Y u por b entonces va a ser igual, y lo que tengo del otro lado lo voy a copiar como está. AB por diferencial de u más la integral de u por diferencial de b. Muy bien. Ahora, ¿qué voy a hacer?
voy a hacer pasaje de término, ¿sí? De uno de estos miembros al otro lado y obviamente al hacer pasaje de término va a cambiar de signo. Generalmente, no quita de que pueda ser al revés, tomamos a este primer miembro o a este primer sumando y lo paso al otro miembro que evidentemente va a pasar restando y me va a quedar que el producto de u por b menos la integral de b por diferencial de u es igual a la integral de u por diferencial de b. Como evidentemente esto es una igualdad, yo puedo decir que esto es igual a esto o esto es igual a esto, por lo tanto, escribiendo esta misma igualdad, pero comenzando con este término, me va a quedar que la integral de u por diferencial de b es igual al producto de u por b menos la integral de b por diferencial de u. Y esta expresión o ecuación es la que me va a permitir resolver y encontrar la función primitiva cuando yo tenga como integrando un producto de funciones. Por lo tanto, esta es la formulita que recibe el nombre de método por partes para resolver una integral, cuyo integrando es un producto de funciones. Esta es, o este es el método, el único método que utiliza fórmula para resolver integrales. Y esta es la formulita que de ahora en más vamos a ver cómo aplicamos. ¿Qué es u? ¿Qué es b? ¿Qué es el diferencial de u? ¿Qué es el diferencial de b? Eso es lo que vamos a ver ahora. Cómo aplicar esta formulita y cómo reconocer que realmente tengo que aplicar este método para resolver la integral y encontrar su función primitiva. Muy bien, teniendo en cuenta entonces esta formulita, esta expresión, esta ecuación, que al aplicarla recibe el nombre de método por parte para resolver la integral, vamos a ver entonces cuándo aplicamos. Y recién hemos dicho que para poder aplicar este método el integrando era un producto de funciones, ¿sí? Pero cuidado, escribo de vuelta la formulita simplemente, pero cuidado, voy a aplicar esta formulita, este método por parte para resolver una integral, cuando el integrando, lo que figura bajo el signo integral, es un producto de dos funciones, de las cuales ninguna es la derivada de la otra. ¿Qué quiero decir con esto? Y me remito a lo que expliqué en la clase anterior. Porque fíjense que si yo tengo como integrando este producto de estas dos funciones, en este caso seno de x por coseno de x, también tengo un producto, ¿sí? Pero ¿qué pasa? ¿Qué tiene de particular en este caso este producto? Que una de las funciones es la derivada de la otra, en este caso ambas. La derivada del seno es el coseno, y del coseno, si bien es menos el seno, pero aparece su derivada en valor absoluto, en este caso para el coseno, ¿sí? Que es el seno de x. Por lo tanto, cuando en el producto de funciones una de ellas es la derivada de la otra, el método a aplicar es sustitución, no es por parte. Ahora, si yo presento esta otra situación, quiero resolver la integral de x por coseno de x, por ejemplo, vemos que acá también tengo un producto de dos funciones que componen el integrando. Pero en este caso, ninguna es la derivada de la otra. Ni x es la derivada del coseno, ni el coseno es la derivada de la función lineal x. Por lo tanto, aquí tengo como integrando un producto de dos funciones que ninguna es la derivada de la otra. Por lo tanto, en esta situación, como la integración no es distributiva,
respecto ni del producto, ni del cociente, ya vamos aclarando, ni del producto, ni del cociente de funciones, evidentemente los métodos que hemos visto hasta ahora no nos permiten resolver y encontrar la solución de esta integral o la primitiva de esta integral. Y es por eso entonces, para poder resolver este tipo de situaciones, es que aparece este método por parte que para encontrar su primitiva tendré que aplicar esta fórmula o esta ecuación que sí me va a permitir resolver y encontrar la primitiva de la función. ¿Y por qué esa? Y porque si ustedes recuerdan, para desarrollar esta formulita partimos del diferencial de un producto de dos funciones. Por eso entonces, para poder resolver esta integral, tengo que aplicar este método con esa formulita. Pero ¿cómo se hace ahora para aplicar esa formulita a un ejercicio que recién le escribí? Bueno, voy a volver a escribir y tengo entonces x por el coseno de x diferencial de x. Ya hemos comprobado que sí o sí tengo que aplicar este método porque tengo un producto, el signo integral no es distributivo respecto al producto, ninguna de las funciones es la derivada de la otra, por lo tanto sí o sí tengo que aplicar esto. Muy bien, ¿cómo se hace? Bueno, comparamos lo que está escrito aquí con el primer miembro de la formulita. Y entonces, si yo comparo, evidentemente voy a llamar a U a una de estas dos funciones. A una de estas dos funciones. De las que me dan en la integral que quiero resolver. Y voy a llamar diferencial de B a la otra función que conforma el producto por el diferencial de la variable independiente, porque por diferencial de una función, acuérdense que era la derivada por el diferencial de la variable independiente. Por lo tanto, voy a llamar a U a una de las funciones y todo lo que me resta va a ser el diferencial de B. Una vez que he elegido lo que acabamos de ver, entonces voy a encontrar y resolver lo que está a la derecha de esta formulita o de esta igualdad. Y acá viene la primera pregunta, ¿cómo elijo? ¿A quién elijo de estas funciones a U? ¿Me da indistintamente la elección? No. ¿Cómo hago para elegir? Bueno, voy a primero explicarles todo y después les voy a enseñar cómo detectar y cómo elegir dependiendo de las funciones que compongan aquí el producto, cómo elegir a cuál voy a llamar U y todo lo que me resta voy a llamar al diferencial de B. Y empezamos analizando este primer ejemplo. En este ejemplo tengo un producto de una función polinómica, en este caso es un polinomio de primer grado, es una función lineal. Acuérdense que todo polinomio tiene asociado una función del mismo grado que el polinomio. Por lo tanto, si esto es un polinomio de primer grado, tiene asociada una función de primer grado, una función lineal. Y en este caso, esta otra función es una función trigonométrica o circular, coseno de x. Cuando yo tengo el producto de una función polinómica de cualquier grado, cuando tengo entonces en el producto una función polinómica de cualquier grado y la otra una función trigonométrica, voy a elegir siempre como U a la función polinómica. Y la trigonométrica va a formar parte del diferencial de B. De esa manera voy a elegir en este caso. Y ustedes me dirán, ¿y por qué? Bueno, vamos a resolver, como le acabo de decir, y después le explico qué hubiese pasado si elegía al revés. Muy bien. Entonces, dijimos que, y para resolver este tipo de integral hay que ser ordenados. Si quieren pueden marcar a un borde de la hoja y ir colocando lo que vamos a ir haciendo ahora para poder encontrar la solución de esta integral.
Y entonces, si colocamos aquí nuestros cálculos auxiliares, dijimos que a u llamábamos a la función polinómica, en este caso es x. Si evidentemente yo conozco la función u, a partir de la función u puedo encontrar su diferencial. Porque si yo conozco una función, puedo, aplicando el concepto diferencial, encontrar su diferencial. Y acuérdense que por concepto el diferencial es la derivada de la función, que en este caso no hace falta que le coloque, le voy a poner la derivada de x1 por el diferencial de la variable independiente. Quiere decir que a partir de conocer u, o lo que yo llamé u, puedo encontrar su diferencial. Y todo lo que me restaba, dijimos, era lo que íbamos a llamar el diferencial de b. Por lo tanto, el diferencial de b, en este ejemplo, va a ser el coseno de x por el diferencial de x. Y si yo conozco el diferencial ahora de una función, cuando estudiamos integrales, si yo conozco el diferencial, puedo encontrar, mediante la integración, que es el proceso inverso, a la derivación, puedo encontrar la función b. ¿Cómo? Integrando el diferencial. Por lo tanto, si yo integro el diferencial, encuentro la primitiva de b. Y entonces, esa integral es inmediata, porque aplicando simplemente la definición, puedo saber cuál es la primitiva de esta función. ¿Y cuál es la función cuya derivada es el coseno? Es el seno de x. Muy bien. Fíjense que entonces, eligiendo a u y todo lo que me resta el diferencial de b, pude encontrar todos los demás términos que intervienen en la fórmula o en la ecuación que me van a permitir resolver esta integral. Por eso entonces estos son nuestros cálculos auxiliares que ahora los voy a utilizar para reemplazar en mi fórmula y encontrar la solución de esta integral. Y entonces dice u por b. U es x, b es seno de x. Entonces me va a quedar x por seno de x menos la integral de b es lo que yo obtuve, seno de x, por el diferencial de u, y el diferencial de u es diferencial de x. Fíjense entonces cómo, luego de la elección, pude resolver esta integral. Lo único que me falta ahora, este término ya está resuelto, lo único que me falta es terminar de resolver este término, pero es muy sencillo, porque también es una integral inmediata. Aplicando simplemente la definición, puedo encontrar la primitiva. Copiando la primera parte, me va a quedar x por seno de x, y si yo resuelvo esta integral, ¿cuál es la función cuya derivada es seno de x? Es el menos coseno, porque la derivada del coseno es el menos seno, pero acá está positivo. Entonces, quiere decir que la primitiva va a ser negativa. Va a ser menos coseno. Pero con este menos de la fórmula, menos me va a quedar más. Más coseno de x más c. Y he encontrado cuál es la primitiva de esta integral, aplicando la fórmula de la integración por partes. La primitiva, entonces, de esta integral es x por seno de x más coseno de x más c. Ya saben lo que significa esta c, ya hemos explicado en el concepto de integral. Olvidarme de este término significa que hice mal el ejercicio. No es nomás me olvidé más c. Y esto está bien explicitado cuando estudiamos el concepto. Yo les pido a aquellos que no estuvieron que vean bien ese concepto, porque una integral indefinida tiene infinitas primitivas. Todas ellas difieren en el valor que toma esa constante, que no es otra cosa que un número real, o bien una expresión diferente de la variable de integración. Por lo tanto, una integral tiene infinitas primitivas. Si yo no coloco el más c, significa que estoy tomando solamente una solución de las infinitas que posee la integral. Por lo tanto, no es nomás me olvidé el más c. Te estás olvidando infinita menos una solución. Por lo tanto, no colocar el más c en una integral indefinida
significa que el resultado está mal. Les aclaro esto porque cuando hacemos los ejercicios y después de concepto vamos a seguir utilizando allá cuando veamos nuevamente ecuaciones diferenciales, y vamos a asociar, porque las ecuaciones diferenciales se resuelven por la integración, ¿sí? Vamos a asociar qué significa en ese caso esa más c cuando resolvemos una ecuación diferencial. Dice, ustedes minimizan diciendo, no, me olvidé nomás más c. ¿Por qué me baja punto? ¿Por qué me ponen mal? Si solamente me olvidé nomás. No, no es que te olvidaste infinitas menos una solución. Bien, ¿qué hubiese pasado si yo elegía al revés? Fíjense, ¿qué hubiese pasado si yo esta elección hubiese hecho al revés? Muy bien, fíjense que si en lugar de haber llamado u a x llamaba la función trigonométrica u, es decir, coseno de x. Bueno, el procedimiento es el mismo. De u voy a encontrar su diferencial, va a ser menos seno de x, que es la derivada del coseno, por el diferencial de x. Por lo tanto, lo que me restaba acá es x por diferencial de x, que es el diferencial de b. Y ahora, para obtener b, dijimos que integrábamos el diferencial, y esta integral también es inmediata, porque aplico la propiedad de la integral de una función potencial, y eso es, para encontrar su primitiva, el exponente se sumaba 1 y se dividía por el mismo exponente. Por lo tanto, la integral de x, diferencial de x, x cuadrado sobre 2. Muy bien, acá aparentemente no hay inconveniente en encontrar los otros términos que componen aquí esta igualdad de la fórmula. Pero si yo reemplazo ahora para encontrar la solución, dice u por b. U, que es coseno de x, por b. Por lo tanto, me queda x cuadrado sobre 2 por el coseno de x. Menos la integral de b, x cuadrado sobre 2. Pero fíjense que esto es lo mismo que diga un medio de x cuadrado. Y un medio es una constante, y por propiedad de las integrales, las constantes pueden salir fuera del signo integral, por lo tanto, el un medio puedo sacar afuera. Y me queda de x cuadrado, que es b, por el diferencial de u, que es menos seno de x diferencial de x. Si yo saco el menos con este menos que tengo aquí, me va a quedar más seno de x diferencial de x. Muy bien, para la primitiva entonces de esta integral tendría que, este término ya está resuelto, es el producto de estas dos funciones, pero para terminar tendría que resolver. Y si ustedes miran y comparan esta integral con la que nos dieron para resolver inicialmente, esta integral es mucho más complicada que esta. ¿Por qué? Y porque acá partí de una función polinómica de primer grado y me fui haciendo esta elección a una integral donde ahora el polinomio aumentó de grado, por lo tanto se complicó la integral en su solución. Quiere decir entonces que si al realizar la elección esta integral de la fórmula se complica en su solución, quiere decir que elegí mal. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tachar que elegí mal y entonces tengo que hacer de vuelta la elección y cambiar esa elección. Eso va a suceder si elijo mal y tengo que cambiar. Para que no les pase esto, es lo que yo les estuve indicando, cómo voy a elegir. Y ya les expliqué la primera situación, cuando tengo como integrando una función polinómica de cualquier grado por una trigonométrica, elijo como u a la función polinómica y lo que resta va a formar parte del diferencial, ¿sí? ¿Qué pasa ahora si tengo, por ejemplo, ya no voy a resolver más, sino simplemente explicarle, tengo ahora el producto de una función también potencial
por una exponencial en cualquier base. Puse e elevado a la x, pero puede ser cualquier función exponencial en cualquier base. Si yo tengo entonces como integrando el producto de dos funciones, que sí o sí lo tengo que nuevamente resolver por partes porque ninguna de estas funciones es la derivada de la otra, por lo tanto sí o sí tengo que aplicar este método. ¿Cómo voy a elegir cuando tengo una polinómica por una exponencial en cualquier base? Nuevamente voy a seguir manteniendo, voy a elegir como u a la función potencial o a la función polinómica. Y voy a llamar a la exponencial por el diferencial de la variable independiente, o lo que me resta va a ser el diferencial de b. De esa manera también voy a elegir en el caso que tenga una potencial o lo mismo polinómica por una exponencial. Y la otra posibilidad de productos que trabajan es qué pasa si tengo una exponencial por una función trigonométrica. Por ejemplo, la integral de a la 2x por el seno de x. En este caso tengo una función exponencial por una trigonométrica o circular. Cuando ocurre esto, y esta exponencial, repito, es en cualquier base, por eso ahora puse a para que no crean que siempre tiene que ser e, una exponencial de base e, puede ser una exponencial en cualquier base. Cuando tengo el producto entonces de una exponencial, de una función exponencial por una trigonométrica, elijo indistintamente. Puedo llamar u a la exponencial y lo que me resta el diferencial de b, o puedo llamar u a la trigonométrica y lo que me resta el diferencial de b. Es decir, que en ese caso la elección es cualquiera. Pero, siempre hay un pero, con seguridad, que cuando yo tengo que resolver este tipo de integrales, donde el integrando es un producto de una función exponencial por una trigonométrica, van a tener que resolver integrando 2 veces. Ya van a hacer ejercicios de este tipo. Y ustedes me dirán, sí, porque cuando planteen, después de la primera elección, y para resolver tengan que resolver esta integral nuevamente va a ser por parte. Cuando tengan este tipo de integrandos, una exponencial por una trigonométrica, cuando planteen la fórmula, independientemente de la elección que hagan, porque dijimos que puedo elegir indistintamente a u y diferencial de b. Esta integral nuevamente va a ser por parte, y voy a tener que nuevamente aplicar la fórmula. Y acá viene el pero. Si en esta primera elección del ejercicio yo opté por llamar a u a la exponencial, en esta segunda solución que voy a volver a aplicar por parte, tengo que mantener la elección. Es decir, tendré que nuevamente en esta segunda aplicación por parte tendré que nuevamente mantener la elección, es decir, voy a llamarla exponencial. Si en la primera elegí la trigonométrica, en esa segunda integral por parte también tendré que mantener la elección. Eso es lo único que tengo que tener en cuenta cuando tengo que resolver entonces este tipo de integrales cuando el integrando es una exponencial por una trigonométrica. Van a hacer ejercicios de este tipo de manera tal de que van a ver cómo se puede resolver esta situación. Conclusión, y después seguimos porque todavía tengo algunas cuestiones más que hablarles sobre por parte. Esto me está dando la pauta que cuando yo aplico esta fórmula, en el ejemplo sencillo que yo planteé, esta integral, cuando resolví este ejercicio, esa integral se resolvía en forma inmediata. No siempre ocurre eso, y acá ven lo que le estoy diciendo. Eso va a depender de cómo está compuesto el integrando. Cuando
tengo situaciones sencillas como esta, vemos que la integral esta se resolvía directamente por alguna propiedad o en forma inmediata. Puede ocurrir, como cuando tengo en esta situación, que esta integral no sea inmediata, sino que tengo que volver a aplicar por partes. Y en otros ejercicios va a ocurrir que no va a ser ni inmediata ni por partes, sino que tengo que aplicar el método de sustitución. Por lo tanto, dependiendo del integrando, cuando aplico por partes, esa integral podrá ser inmediata, podrá ser por sustitución o podrá ser nuevamente por partes. De aquí entonces que tenemos que saber todos los métodos de integración. Muy bien. ¿Cuándo, por ejemplo, voy a tener por sustitución? Ya después les voy a plantear una situación. Pero antes de mostrarles cuándo tengo un ejemplo por sustitución, también podemos ver cuándo más aplico el método por partes. Y entonces decirle que la función logarítmica, cualquiera sea la base. Cuando estoy diciendo esto está incluido el logaritmo de base e, es decir, el logaritmo natural. La función logarítmica, sola o acompañada de otra función, siempre se resuelve por partes. Pero, siempre hay un pero, ya vamos a ver la respuesta del pero. Repito, la función logarítmica, cuando está formando parte del integrando, es decir, lo que figura bajo el signo integral, esté sola o esté acompañada de otra función, siempre se resuelve por partes. Y cuando está acompañada por otra función, cualquiera fuere la otra función, siempre voy a elegir a u como la función logarítmica. Siempre voy a elegir como u de mi fórmula a la función logarítmica. Esto es válido para cualquier función logarítmica en cualquier base. Esto quiere decir que si yo tengo que integrar, por ejemplo, sola, tomé el logaritmo natural, pero repito, esto es válido para cualquier logaritmo. Esto se resuelve por parte. Y siempre que esté el logaritmo u, siempre va a ser el logaritmo. Repito, en cualquier base, siempre. Esto se resuelve por parte. Si está acompañada de otra función, por ejemplo, x o 2x al cubo por el logaritmo de x diferencial de x. No importa en el orden que conforme el producto, siempre voy a llamar u a la función logarítmica. Independientemente, repito, de la función que esté acompañando. Pero les decía que siempre hay un pero. ¿Cuándo únicamente la función rítmica no va a ser por parte? ¿Cuándo? Cuando en un producto de funciones, una sea el logaritmo y la otra sea su derivada. Ese va a ser el único caso en que la función logarítmica no va a ser por parte, sino va a ser por sustitución. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Fíjense si yo tengo que resolver la integral del logaritmo cuarta de x, todo sobre x diferencial de x. Puse 4 a la cuarta, pero a la potencia que ustedes quieran. Y inclusive si es 1, lo mismo. Esta va a ser la única integral que, estando el logaritmo, en este caso logaritmo natural de x, no va a ser por parte. ¿Por qué? Porque está acompañada por su derivada, porque esto mismo que yo escribí es exactamente igual a que escriba integral de 1 sobre x por el logaritmo cuarta de x diferencial de x. Y si ustedes recuerdan lo que yo expliqué en el método de sustitución, una integral era por sustitución
cuando en un producto de funciones, una de las situaciones, en un producto de funciones, una de ellas es la derivada de la otra sin importarme las potencias exteriores. Y si yo le tapo acá la potencia exterior del logaritmo, la derivada del logaritmo natural es exactamente 1 sobre x. Por lo tanto, en este caso, como la función logarítmica está acompañada de su derivada, en este caso, esta integral es por sustitución. Es el único caso, entonces, en que, estando la función logarítmica, no la resuelvo por partes, sino por sustitución. En todas las demás situaciones en que esté el logaritmo acompañada de cualquier otra función que no sea su derivada, hay que resolverla por partes, estando sola o acompañada. ¿Qué otro tipo de funciones se resuelven por partes? Bueno, es para los fines de que sepan nada más, no van a trabajarla, pero para que sepan. Todas las funciones circulares inversas se resuelven por partes. Es decir, la integral del arco seno de x, del arco coseno, arco tangente. Bueno, todas las funciones circulares inversas, por ejemplo, acá escribí el arco seno de x, arco coseno, sí o sí se resuelven por partes. Y en estas funciones, tanto en el arco seno de x como en el arco coseno de x, cuando yo plantee la solución de la integral, esta integral se resuelve por sustitución. Cuando tengo que resolver el arco seno o el arco coseno, con seguridad que cuando plantee esta fórmula, esa integral que me queda va a ser por sustitución. Esto a los fines informativos, no van a tener ejercicios de este tipo, pero es para que sepan que también las funciones circulares inversas se resuelven por partes. Se resuelven por partes. Y esta integral de la fórmula les va a quedar para resolverla por sustitución, para encontrar la primitiva de esta función arco seno de x. Bien, hemos visto entonces todos los casos en que tenemos para aplicar este método, que es el método de integración por partes. Podemos seguir profundizando un poquito más, pero ya no tienen tantos ejercicios referidos a cuando la integral entra. Esto es a los fines de comentarles, porque al que sigue profundizando, va a las bibliografías, puede encontrarse. Este método también permite resolver integrales que aparentemente entran en un rulo. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, al que le interesa, porque le gusta estudiar, investigar, si ustedes tuvieran que resolver, por ejemplo, esto, repito, no les va a tocar a nadie, pero para aquel que les gusta investigar, si yo tuviera que resolver, por ejemplo, esta integral que dice logaritmo natural, pero fíjense que su argumento no es simplemente la variable independiente ni una potencia, es de otra función, en este caso trigonométrica. Pude haber puesto del seno también, ¿sí? Logaritmo natural del coseno. Esto es el argumento del logaritmo. Con seguridad, tanto si acá dice coseno o seno, esta integral la tengo que resolver por parte. ¿Por qué por parte y por qué función aparece? Función logarítmica. Yo le dije que la función logarítmica sí o sí se resuelve por parte, sola o acompañada. Por lo tanto, tengo que aplicar por parte. Pero cuando yo resuelva esta integral, con seguridad que voy a resolver 2 veces la integral. Voy a tener que aplicar 2 veces el método por parte. Y luego de aplicar 2 veces el método por parte, pareciera ser que entro en un rulo que no tiene solución, porque me va a quedar el logaritmo del seno, el logaritmo del coseno, el logaritmo del seno, el logaritmo del coseno. Y entonces pareciera ser que la integral no tiene solución. Pero hay que mirar bien.
Y van a ver que si yo hago un pasaje de término, con un pasaje de término encuentro la solución de la integral, es decir, la primitiva, luego de haber simplemente integrado 2 veces por parte. Esto es a título, repito, informativo para aquel que investiga o que realmente va a las bibliografías y se encuentra con este tipo de situaciones y pareciera ser que no hemos dado. Ustedes en este curso no van a tener esta situación, pero quiero que sepan que existe. Bien. Ustedes entonces van a ver en este método hasta este tipo de integrales que sí van a aplicar cuando les quedaban esa integral la formulita, pueden aplicar, ya les dije, que sea inmediata, que sea por sustitución o que sea por parte, pero siempre una vez nada más. Bien, pero estos métodos que hemos visto hasta aquí, ¿nos permiten resolver cualquier integral? Y no. Todavía hay expresiones de funciones en el integrando que los métodos vistos hasta aquí no me permiten resolver. Por lo tanto, entonces tengo que seguir estudiando y tengo que seguir analizando qué criterio o qué otro método tendría que aplicar o ver para poder resolver otros tipos de integrales. Y entonces, ¿qué pasa si yo miro y tengo ahora como integrando el cociente de 2 funciones polinómicas? Es decir, tengo una función racional. El cociente de 2 funciones polinómicas se denomina función racional. ¿Qué pasa entonces si yo tengo como integrando el cociente de 2 funciones polinómicas? No importa el grado. Tanto el numerador como el denominador son funciones polinómicas. Es decir, el integrando es una función racional. Bueno, aquí tengo 2 posibilidades. Si la función polinómica numerador es la derivada de la función polinómica denominador, ahí sí tengo resuelta la situación porque puedo aplicar, como hemos visto en el método de sustitución, que cuando en un cociente de funciones el numerador es la derivada del denominador, puedo aplicar entonces sustitución. Entonces, esto tendría, de acuerdo a todo lo que hemos visto hasta ahora, ya solución si el polinomio numerador es la derivada del polinomio denominador. Por ejemplo, tengo que resolver esta integral. ¿Esto es una función como está arriba? Sí, es el cociente de 2 funciones polinómicas. Y si yo miro, exactamente el numerador es la derivada del denominador. Inclusive, aplicando lo que vimos en sustitución, sin interesarme, como decía, las constantes ni las potencias exteriores, esto está resuelto por sustitución, donde en un cociente de funciones llamo siempre a la nueva variable a la función que está en el denominador, porque su diferencial es lo que está en el numerador. Esto estaría resuelto entonces por el método de sustitución, pero no siempre ocurre esto. No siempre ocurre que cuando yo tengo una función racional, es decir, el cociente de 2 funciones polinómicas, el numerador sea exactamente la derivada del denominador. ¿Qué pasa entonces en este caso? Aparece un nuevo método de integración, que justamente se va a llamar método de integración de funciones racionales. Método de integración de funciones racionales. Y ya les dije lo que es una función racional. Es el cociente de 2 funciones polinómicas. Bueno, para resolver entonces este tipo de integrales,
cuyo integrando es el cociente de dos funciones polinómicas de cualquier grado, tanto en el numerador como en el denominador, hay tres pasos que tenemos que aplicar siempre. Y donde no se cumple alguno de ellos, podemos hacerlo cumplir. Podemos hacerlo cumplir. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, voy a analizar entonces esta situación. Tengo entonces una función racional, cociente de dos funciones polinómicas, donde el numerador no es la derivada del denominador. Tengo que aplicar este punto. Entonces, ¿cómo voy a aplicar? Primero tengo que verificar, simplemente mirando el ejercicio, que el grado del polinomio numerador sea estrictamente menor que el grado del polinomio denominador. Estrictamente menor, ni siquiera igual. Esto, ¿cómo lo saco? Y mirando las expresiones polinómicas, directamente puedo ver esta situación. ¿Qué pasa si esto no ocurre? Ya vamos a ver qué pasa si no se cumple esta condición. Partamos de que primero se cumple. Segunda condición. Voy a expresar al polinomio denominador, al que está en el denominador, en función de sus raíces. ¿Qué son las raíces de un polinomio? A ver, ¿quién recuerda? Álgebra y geometría. ¿Qué son las raíces de un polinomio? Con el cortalegio X. ¿Cómo? Con el cortalegio X. Correcto. ¿Y qué quiere decir que la función, si yo grafico esa función polinómica corta al eje X? ¿Cuánto vale la función si corta al eje X, la gráfica? 0, profe. Muy bien. Son perfectos. Es lo que llamamos los ceros de la función. Si traducimos a polinomio, las raíces del polinomio son los valores que hacen cero al polinomio, es decir, los valores que toma la indeterminada, o sea, la variable de la cual depende ese polinomio, y su valor numérico es cero. Yo reemplazo a X por ese valor numérico y el resultado del polinomio es cero. Esas son las raíces. Muy bien. Y tercero, voy a calcular los coeficientes que me permiten o que me van a permitir resolver la integral. Resolver la integral. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto es lo que vamos a ir viendo paso a paso cuando tengo una situación de estas, de resolver una integral de funciones racionales. Estos son entonces los tres pasos que tengo que hacer para resolver este tipo de integrales. Repito, vamos a partir de que esto se cumple. Después que explique todo, voy a decirle qué pasa si esto no se cumple, porque va a ser un paso más a agregar, pero el procedimiento va a ser lo mismo, va a ser exactamente lo mismo. Muy bien, entonces vamos a ver cómo aplicamos estos tres pasos para resolver la integral. Vamos a hacer más chiquitito para que pueda ingresar entonces de resolver este tipo de integral. Bien, entonces, primer paso era verificar que el grado del numerador, del polinomio numerador, sea estrictamente menor que el grado del polinomio denominador. Eso se observa mirando. Suponemos que eso se cumplió. Se cumple entonces que el grado de P de X es estrictamente menor que el grado de Q de X. Listo, ya está. El segundo paso era expresar al polinomio denominador en función de sus raíces. Acuérdense que una expresión polinómica no es otra cosa que una suma algebraica, una suma y resta de términos. Por lo tanto, si esa expresión polinómica está escrita de esta manera, como una suma y resta de monomios, decimos, o de términos, entonces tengo que expresarla en función de sus raíces.
Pero para poder expresarlo en función de sus raíces, en primer lugar tengo que calcular sus raíces. Y dijimos que las raíces de un polinomio son aquellos valores que toma la variable independiente, o la variable de la cual depende ese polinomio, que lo hacen en su valor numérico igual a 0. Por lo tanto, entonces, para hallar sus raíces, lo que voy a hacer es igualar a 0 el polinomio denominador. Y al igualar a 0, esto se transforma en una ecuación. En una ecuación que, dependiendo del grado del polinomio, va a ser el grado de la ecuación. Y esto implica que va a tener tantas raíces ese polinomio de acuerdo al grado. Por lo tanto, por ejemplo, si tengo un polinomio de grado 3 o de tercer grado, significa que va a tener 3 raíces. Y así sucesivamente, es decir, el número de raíces va a ser igual al grado del polinomio. Muy bien, entonces, al igualar esto a 0, voy a encontrar, resolviendo esa ecuación, sus raíces. Y repito, encontraré las raíces y así sucesivamente hasta la última raíz. N es el grado del polinomio. Por lo tanto, tiene tantas raíces de acuerdo a su grado. Una vez que yo hallé, resolviendo esa ecuación, todas las raíces de ese polinomio, ahora voy a expresarlo al polinomio en función de ellas. ¿Y cómo se lo expresa? Aplicando lo que ustedes habrán visto en álgebra, cómo expresar un polinomio en función de sus raíces significa escribirlo como producto de factores binomiales. ¿Y qué quiere decir todo esto? Miren lo sencillo. Q de X entonces igual. Y voy a escribir acá abajo para que me quede más espacio. X menos X1 por X menos X2 por y así sucesivamente hasta la última raíz. Quiere decir que escribo en producto, de ahí producto, de factores. ¿Por qué factores? Porque los términos de un producto se llaman factores. Producto de factores binomiales. Binomiales porque son de dos términos. Si ustedes miran, cada paréntesis, cada factor es un binomio. Por eso entonces, cuando decimos expresar al polinomio en función de sus raíces, significa expresarlo como producto de factores binomiales, donde cada binomio es la variable o indeterminada menos cada una de sus raíces. Pero, cuidado, aquí todavía le falta algo, porque todos estos factores están multiplicados por el coeficiente principal del polinomio. ¿Qué es el coeficiente principal? El coeficiente que acompaña a la variable elevada al mayor exponente, al término que me da el grado. Ese coeficiente, ese valor numérico que acompaña a la indeterminada elevada al mayor exponente se llama coeficiente principal del polinomio. Por lo tanto, entonces, todos esos productos de factores binomiales están acompañados por el coeficiente principal del polinomio. Muy bien. Ya tengo el primero, el segundo, el tercer paso era hallar los coeficientes. Bueno, para ello entonces, fíjense lo que voy a ir haciendo. Tengo mi polinomio. Y ahora entonces, ese cociente de estos dos polinomios lo voy a expresar ahora en el denominador en función de justamente las raíces de ese polinomio. Y entonces esto me va a quedar P de X sobre X menos X sub 1 por X menos X sub 2 y así sucesivamente por X menos X sub n. Y dijimos que todo esto está acompañado por el coeficiente principal. Pero el coeficiente principal es una constante, es un valor numérico. Y si ustedes recuerdan, por propiedad de la integración, las constantes salen fuera del signo integral. Por lo tanto, cuando yo resuelvo esta integral, directamente esto es lo mismo que diga 1 sobre a sub n, saco fuera del signo integral por la integral.
Por lo tanto, entonces, para encontrar los coeficientes o el tercer punto que habíamos escrito para hallar la integral, ese valor de a sub n no lo voy a tener en cuenta en el cálculo de sus coeficientes. Pero no es que desaparece, sino, ¿por qué? Porque es una constante que puede salir fuera del signo integral. Por eso entonces aquí le escribí en otro color. 1 sobre a sub n, está en el denominador, por eso sale en el denominador, y el cociente. Por lo tanto, el cociente puedo expresarlo entonces de esta manera, y no es que me olvidé el a sub n. Ya lo puse allí cuando llegue y resuelva la integral. Muy bien, ¿qué hacemos ahora? Bueno, este mismo cociente, que es lo mismo que este cociente, fíjense entonces que, si lo escribo, siempre acá punto suspensivo, mi pizarrón es chico, entonces no es que me ve, pero acá, hasta llegar a la última raíz, esta única fracción algebraica, yo la puedo escribir ahora, fíjense, de la siguiente manera. Voy a descomponer esa única fracción algebraica, donde el numerador es p de x, abajo el denominador escrito en función de sus raíces. Voy a descomponer en tantos sumandos o tantas fracciones, en tantos sumandos o fracciones en suma, como raíces tiene el polinomio denominador. Por lo tanto, si acá tenía 3 raíces, acá voy a tener 3 fracciones. Si acá tenía 10 raíces, voy a tener la suma de 10 fracciones. Donde el numerador de cada una de estas fracciones son coeficientes que no conozco. Y aquí aparece justamente lo que decía el tercer punto, hallar los coeficientes. Bueno, estos son esos coeficientes que hablábamos en el tercer paso. Son números que no conozco y que tengo que hallarlo. Por eso es hallar los coeficientes que me van a permitir resolver la integral. Repito entonces, esta única fracción algebraica la voy a descomponer en tantos sumandos, en tantas fracciones en suma, como raíces tiene el polinomio denominador. Tiene n raíces, n fracciones. Donde el numerador de cada una de las fracciones son números que no conozco, coeficientes que no conozco, por eso le llamé A, B, con la letra que quiera. ¿Los denominadores conozco? Sí. Los denominadores van a ser cada una de las raíces del polinomio denominador. El primer coeficiente quedará sobre la primera raíz, el segundo sobre la segunda raíz, y así sucesivamente la última fracción sobre la última raíz. Y tengo una igualdad. Esto es igual a esto. Ustedes me dirán, ¿cómo que eso es una igualdad? Sí, es una igualdad. Y esto aplicaron siempre ustedes. Siempre aplicaron esa igualdad y han resuelto. Lo que pasa es que ahora esa fracción está escrita o resuelta al revés. ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes están acostumbradísimos a resolver suma de fracciones. ¿Sí? Fíjense cómo hacían para resolver 4/5 más 1/3. Por ejemplo, Tomedo. ¿Qué tengo que hacer para sumar o restar fracciones? Sobre todo si son de distinto denominador. Sí o sí, ¿qué tengo que hacer? Buscar común denominador. Y en este caso, ¿cuál es el común denominador? 15. ¿Por qué 15? ¿De dónde salió 15? Porque multiplico 5 por 3. Perfecto, porque hice 5 por 3. Muy bien. Y entonces, ¿ahora qué hacíamos? Esto dividido el denominador de cada fracción por el valor de su numerador. Esto nos va a quedar 3 por 4, 12, más 5. Y entonces esto es lo mismo que diga 17 sobre 5 por 3. ¿Está? Bueno, pero ¿por qué sigo escribiendo 5 por 3? Para que comparen esto que hicimos y lo que hicimos aquí. Ahora, este primer término
que tengo aquí es el resultado de la suma de fracciones, donde el numerador es la suma que resulta de aplicar la suma de todos los denominadores que tenía, y el denominador es el producto de los denominadores. Por lo tanto, si comparo esto con esto, ahora lo que estoy teniendo aquí, de lo cual parto, es el resultado de la suma. ¿Y de dónde salió este resultado? De la suma de dos fracciones. ¿Y por qué dos? Porque tenía dos denominadores. Por lo tanto, quiere decir que esta suma sale de la suma de tantas fracciones de acuerdo a la cantidad de denominadores que tenía. Por lo tanto, entonces, si tengo dos denominadores, por eso le decía, este resultado se descompone en tantas fracciones de acuerdo a la cantidad de denominadores. Pero los denominadores conozco. ¿Cuáles son? Y son los de las fracciones dadas. Conozco. Ahora, lo que no conozco, ¿cuáles son los numeradores de esas fracciones para que llegue a este resultado 17? Lo que no conozco son estos coeficientes para llegar a esa igualdad que es el resultado de la suma de todos. Por lo tanto, esto que hemos hecho aquí es exactamente lo que ustedes hacen en suma de fracciones, nada más que ahora es el proceso inverso. Muy bien. Tenemos que hallar el valor entonces de esos coeficientes. ¿Y cómo los hallo? Muy sencillo. De ahora en más, lo único que tenemos que hacer es trabajar en forma algebraica. Y lo vamos a hacer bastante rapidito porque ustedes ya trabajar en forma algebraica es hacer pasaje de términos, resolver producto. Tengo una igualdad. Fíjense que esto es el denominador. Si yo hago pasaje de término, esto que aquí está dividiendo pasaría a multiplicar a toda esta expresión que está del otro lado de la igualdad. Si esto, repito, que está en el denominador, va a pasar a multiplicar por pasaje de término al otro lado de la igualdad a toda esta suma. Pero si a su vez después aplico propiedad distributiva de ese término con cada uno de los términos de la suma, fíjense que se van a ir cancelando términos iguales. Cuando aplique esto que está del otro lado, multiplicado por la primera fracción, se van a ir x menos 1 con x menos 1. Cuando aplique con este, se va a ir el x menos 2. Cuando aplique con este, se va a ir el x menos n. Es decir, que se van a ir simplificando el denominador de cada una de estas fracciones con el mismo término que compone aquí todo ese producto. Y solamente quedan los términos distintos. Entonces, teniendo en cuenta este procedimiento algebraico, que repito, no es otra cosa que un pasaje de término y una propiedad distributiva, me va a quedar entonces que el polinomio p de x quedó igual entonces a por x menos x2 y así sucesivamente por x menos xn. Más b por x menos x1 por x menos x3 por x menos xn. Es decir, el denominador desaparece en el producto. Más, y así sucesivamente, más z, que era el último, por menos x1, y así sucesivamente x menos xn menos 1. La raíz anterior, porque la n se simplifica. Por lo tanto, fíjense que ahora me quedó simplemente una igualdad donde ya no tengo denominadores. Y tengo la igualdad de dos polinomios, porque esto es un polinomio y es igualdad de otro polinomio. Pero en esta igualdad lo que no conozco justamente son los coeficientes, que es lo que quiero hallar. ¿Y cómo hallo? Muy fácil. Voy a hallar el valor numérico de los polinomios de la igualdad dándole a x. Hallar valor numérico significa darle un valor a la indeterminada. Eso significa hallar el valor numérico del polinomio, darle un valor a la indeterminada y hallando el resultado.
Como tengo una igualdad, le voy a dar a la indeterminada un valor y hallar el valor numérico tanto del polinomio a la izquierda como del polinomio a la derecha. ¿Pero qué valor le voy a dar? ¿Cualquiera? No. Justamente los valores que le voy a dar a X son las raíces. ¿Y por qué las raíces del polinomio denominador de Q? Porque fíjense que si, por ejemplo, yo le doy a X el valor de la primera raíz del polinomio denominador, todos estos términos están multiplicados por X menos X1, y si reemplazo X1 menos X1 me va a dar 0, y basta que en un producto un término sea 0 para que todo ese producto se anule. Por lo tanto, si yo le doy a X la primera raíz del polinomio denominador de Q, me va a quedar entonces, reemplazo a la izquierda el valor de X sub 1, pero también a la derecha, pero se anulan todos estos, menos ¿quién? Menos este producto, porque en este producto no aparece X1, me va a quedar directamente A por X1 menos X2, por, y así sucesivamente, X1 menos Xn. Por lo tanto, entonces, ven ustedes, esto es un número, todos estos términos es un número. La única incógnita es A. Por lo tanto, entonces, por pasaje de términos, si esto está multiplicando, pasa al otro miembro dividiendo, llego a que el coeficiente A es igual al valor numérico del polinomio numerador en el valor de X1 sobre este producto cuando le di a X el valor de X1. Y ya obtuve el primer valor o el coeficiente A. En forma análoga, para encontrar cada uno de esos coeficientes que están a la derecha de esta igualdad, le doy dando los valores de las raíces. Luego le daré el valor de X2 y se van a anular este término porque va a quedar X2 menos X2, este no se va a anular porque no aparece X2, y todos los demás términos me van a dar 0. Conclusión entonces, por analogía, el coeficiente B va a ser igual, ahora cambio de color para que les quede, el valor del polinomio P en el valor de X2, y ahora entonces acá va a quedar X2 menos X1, X2 menos Xn. Por lo tanto, entonces, ven ustedes que todos los términos se anulan, menos, repito, el que acompaña a D. Y así sucesivamente, la de la raíz 3 y así hasta la última raíz. Y cuando reemplace todo, voy a tener el valor de todos los coeficientes. Y ahora a X le doy el valor de Xn, tendré el coeficiente Z, que es el último, que me va a quedar el valor del polinomio en la raíz enésima sobre Xn menos X1, Xn menos X2, y así sucesivamente Xn menos Xn menos 1. Y entonces, de esa manera pude encontrar, es el cociente de dos valores numéricos, voy a encontrar cada uno de los coeficientes. Bueno, pero ¿qué hago con todo esto que hicimos? Esto que parece tan complicado es una pavada, resolverlo con números. Pero ¿para qué hice todo esto? ¿Qué hago con todo esto? Muy bien, una vez que entonces he hallado todos los coeficientes, volvemos a nuestra expresión de la cual partimos. Y entonces habíamos partido para resolver la integral de una función racional o un cociente de dos polinomios, y esto dijimos que era exactamente igual a 1 sobre a sub n por la integral de p de x sobre x menos x1 por x menos x2 por x menos xn diferencial de x. Esto es cuando hallamos las raíces del polinomio denominador.
Pero a su vez habíamos visto que esa expresión, cuando hallábamos los coeficientes, nos quedó 1 sobre A sub n. Y fíjense que esta única fracción se transformó en una suma de términos. ¿Los coeficientes pueden ser negativos? Sí. Por lo tanto, va a ser una suma y resta de términos. Eso va a depender del signo que tenga. Pero los numeradores de cada una de esas fracciones eran números. Y al transformarse esta única fracción en una suma, acuérdense que la integral es distributiva respecto a la suma y resta. Por lo tanto, esto es lo mismo que diga A por la integral del diferencial de x sobre x menos x sub 1, más b por la integral del diferencial de x sobre x menos x sub 2, más, y así sucesivamente, z por la integral del diferencial de x sobre x menos x sub n. ¿Y por qué a, b y así z saqué fuera el signo integral? Porque son números, son constantes, y por propiedad de la integral, las constantes pueden salir fuera del signo integral. Por eso salen afuera y arriba, en el numerador de la fracción, le queda 1 sobre las raíces que sí dependen de la variable independiente. ¿Y por qué hicimos todo esto? Porque ahora sí, escrita esta integral de esta manera, y esto, cuando hallo los coeficientes, me permiten escribir de esta otra manera, entonces sí puedo resolver la integral. Y son integrales muy sencillas de ser resueltas. Y todas estas integrales, cuando todas las raíces son distintas, repito, x1, x2, xn, todos son valores distintos, son números reales distintos, todas estas integrales son logaritmo natural del denominador. Cada una de ellas multiplicado por su coeficiente. Por lo tanto, esto me va a quedar a por el logaritmo natural de x menos x1, más b por el logaritmo natural de x menos x2, y así sucesivamente, más z por el logaritmo natural de x menos x sub n. Más c. Grande escribo más c. Y de esa manera, entonces, hemos logrado resolver la integral. Por eso tuvimos que hacer todos esos pasos para que podamos, entonces, encontrar la primitiva de este tipo de integrales. Y acá viene la primera pregunta, ¿sí? ¿Por qué todas estas integrales son logaritmo natural? Y eso es muy sencillo, porque son integrales que las puedo resolver por sustitución. Si yo llamo a la nueva variable el denominador, el numerador es exactamente la derivada del denominador. ¿Por qué? Y porque esto es un binomio, esto es un número, y la derivada de x es 1, y de este término es 0, porque es una constante. Por lo tanto, si yo resuelvo por sustitución, cada una de estas integrales me da logaritmo natural del denominador. Pero esto ocurre, repito, cuando x1 es distinto de x2, distinto de x sub 3, distinto de x sub n. Es decir, todas las raíces son distintas. Son distintas. Y eso se reconoce diciendo que cuando un polinomio tiene todas sus raíces distintas, se dice que el polinomio es de raíces simples. Simple no porque tenga una sola, sino porque todas sus raíces son todas distintas. Son números reales, pero todas distintas. Entonces, cuando esto ocurre, todas estas raíces, todas estas integrales son logaritmo natural del denominador, multiplicado por esos coeficientes que hemos hallado. Esta sería la forma larga de expresar. Después, ustedes dirán, pero hay veces que están expresados de otra manera. Sí, si después a este resultado quiero escribirlo de otra manera, lo puedo hacer. ¿Cómo? Aplicando propiedad de logaritmo. Ya no es por resolver integral. Aquí terminó la solución de la integración. ¿Puedo escribirlo de otra manera? Sí. ¿Cómo? Aplicando propiedad de logaritmo. No hace falta, pero es para que lo vean. Bueno.
teniendo en cuenta esto que hemos concluido, viene una pregunta. ¿Qué pasa si todas estas raíces no son iguales? No son distintas. Si alguna de ellas se repite y puede repetirse más de una vez. Cuando un polinomio tiene alguna de sus raíces más de una vez raíz del polinomio, se dice que el polinomio es de raíces múltiples. El polinomio es de raíces múltiples. Y entonces, esas raíces que son múltiples, esos denominadores que son de raíces múltiples, son las únicas integrales que no van a ser logaritmo natural. ¿Y cómo las resuelvo? También por sustitución, pero no van a ser logaritmo natural. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Supónganse el siguiente ejemplo. Fíjense, tengo que resolver esta integral y me dan un ejercicio de la siguiente manera. Por ejemplo, quiero resolver esa integral. ¿Cuál es la variante aquí? Bueno, evidentemente, si esto es de grado 2 y esto es de grado 1, este polinomio que está en el denominador, si yo sumo las potencias de cada uno de esos binomios, me está diciendo que es un polinomio de grado 3. El de arriba es un polinomio de grado 1, se cumple la primera condición. El numerador es de grado estrictamente menor que el denominador. Pero a su vez, en este caso también ya está simplificado el cálculo, porque el polinomio denominador ya está escrito como producto de factores binomiales. Pero, ¿y esto qué quiere decir que está al cuadrado? Esta potencia de ese binomio me está indicando cuántas veces este número es raíz del polinomio denominador. En este caso me está diciendo que 1 positivo, porque acuérdense que cuando yo expresaba el polinomio era x menos su raíz. La raíz es 1. Es 2 veces raíz del polinomio. Por lo tanto, entonces, eso me está indicando que este polinomio admite una raíz múltiple. Cuando es más de una vez ya, se dice que es una raíz múltiple. ¿De qué orden de multiplicidad? Es igual al exponente del binomio. Es 2 veces raíz. Y en este caso es una raíz simple porque el exponente es 1. En este caso, entonces, este polinomio denominador, sus raíces son 1, 1 y menos 3. Porque menos, por eso acá apareció más. La raíz es menos 3. Como 1 es más de una vez, es una raíz múltiple. Por lo tanto, entonces hago exactamente lo mismo. 2x sobre x menos 1 al cuadrado por x más 3, tengo que descomponer en 3 fracciones, porque son 3 raíces, no importa que una sea múltiple, pero 3 raíces, 3 fracciones, donde voy a empezar a la primera raíz con el mismo orden de multiplicidad. Y va a ir decreciendo hasta que llegue al orden de multiplicidad 1, que ya llega en el siguiente. Y ahí recién cambio a la otra raíz. Y aquí van a estar los coeficientes que tendré que hallar para resolver esa integral. Muy bien. Una vez que, por el procedimiento que expliqué, hallo los valores de A, B y C, entonces estoy en condiciones de resolver la integral. El procedimiento, repito, es exactamente el mismo. Resuelvo la integral. Esta y esta van a ser logaritmo natural de x menos 1. B por el logaritmo natural de x menos 1, más C por el logaritmo natural de x más 3, más C. ¿Cuál es la única que no va a ser logaritmo natural? Esta, porque tiene un orden de multiplicidad de raíz mayor que 1. Por lo tanto, ¿cómo resuelvo? Por sustitución. ¿A qué voy a llamar
a la nueva variable, a lo que está en el denominador, sin la potencia externa, sea 2, 3, 5, 20. Esa es la única integral que no va a ser por sustitución en este ejemplo, porque es la que tiene un orden de multiplicidad de la raíz mayor que 1. De esta manera, entonces, resuelvo cuando el polinomio tiene todas sus raíces distintas o cuando tiene alguna raíz o todas sus raíces de un orden mayor que 1. Esto que acabé de explicar recién también se aplica cuando no se verifica la primer condición que habíamos visto, que les dije después que explique, vamos a ver qué pasa cuando no se cumple que el grado de P de X es mayor que el grado de Q de X. Cuando no se cumple esa primera condición, es decir, que P de X es de mayor o igual grado que el polinomio denominador, para poder aplicar ese procedimiento que hemos visto, tengo que lograr de que esto sea estrictamente de menor grado. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo logro eso? Haciendo la división de polinomio. Y ustedes saben resolver la división de polinomio. Por lo tanto, cuando yo resuelva, esto va a ser igual a un cociente y un resto. Y entonces, ¿qué aplico ahora para que lograr esto? Y aplico, una vez que hice la división de polinomios, aplico el teorema de la división que se cumple en cualquier división, que el dividendo es igual al cociente por el divisor más el resto. Eso se cumple en cualquier división, y si no, miren, 8 dividido 5 va 1 y me sobra 3. El dividendo es igual al cociente por el divisor más el resto. Teorema de la división. Bien. Si nosotros miramos entonces esto, aquí yo tengo P de X y yo Q de X. Entonces, divido ambos miembros de la igualdad por Q de X. Si yo divido ambos y divido el primer miembro, divido acá el segundo. Pero como tengo una suma, divido ambos miembros. Y fíjense que entonces acá esto puedo simplificar. Y me queda que dividendo dividido divisor es igual al cociente más el resto sobre el divisor. Si ahora yo integro esto, integro cada término de esta suma. Acá me queda únicamente el cociente, esto se fue, por diferencial de X. Y aquí me queda nuevamente una fracción algebraica, pero por condición de división, el resto siempre es de grado estrictamente menor que el del denominador. Por eso es el resto de la división. Entonces, este procedimiento es el que hago cuando tengo que verificar y no se cumple esta condición. Tengo que hacer primeramente el cociente de los polinomios y luego me va a quedar que ese cociente es igual a una suma de dos integrales. Al cociente, y acá no tengo una fracción, resuelvo esa integral. Más, acá sí tengo un cociente, pero con seguridad, por condición de resto, esto es de grado menor que esto. Bien, vemos entonces que hemos aprendido otro método de resolver integrales. Muy bien, son las 3, quedamos hasta aquí. Van a ir ahora con su grupo de práctico, ¿sí? Alicia, ¿Ricardo solucionó el tema? Sí, profe, está solucionado el problema. Entonces, cada uno de ustedes va con sus respectivos profesores de práctico. El parcial del día martes, vamos a conversarlo lo mismo. El día jueves entra hasta integrales por sustitución inclusiva. Muy bien, nos vemos hasta el jueves.